Dios les bendiga, hermanas, en esta mañana. Es una bendición saludar a todos y a todas. Sean bienvenidos a la enseñanza del día de hoy. Nos corresponde continuar nuestro estudio en el capítulo 45 del libro de Génesis. Gloria a Dios. Denle la gloria al Señor por su palabra. Cuando tenga Génesis 45, se pone de pie. Los niños y las niñas también, bienvenidos y bienvenidas. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: hacer salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él les dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis a Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya han habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Oramos. Padre, en esta preciosa y gloriosa mañana, os damos gracias, Señor, por tu misericordia. Damos gracias por tu bondad. Gracias por la vida, por la salud y por la libertad. Gracias porque cada hermano y cada hermana, gozando de la salud y de la capacidad de conducirse a este lugar, tomaron la decisión de estar aquí reunidos en tu casa de oración para glorificar tu nombre y para que juntos estudiemos tu palabra. Bendigo pues en el nombre de Jesucristo la vida de cada presente, y bendigo la vida de cada oyente y de cada vidente en cualquier tiempo de esta palabra. Ruego que envíes tu Espíritu Santo sobre nosotros, nos ilumine y nos instruya para aprender de tu palabra. En algo ha fallado tu pueblo, ruego que nos perdones, que nos purifiques, que nos santifiques, aceptando así la reconciliación contigo, y logremos la comunión de los santos por tu Espíritu Santo. Y si alguien viene padeciendo enfermedad, ruego tiendas tu mano de poder favorable y sanes toda dolencia. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Glorioso es el nombre del Señor. Mientras yo predico, Dios tienda su mano de misericordia y envía la unción como rocío de los cielos sobre su vida, y usted reciba salud, reciba el favor y toda bendición de lo alto. Recordemos en la enseñanza anterior, los hermanos de José habían regresado a Egipto cuando en el costal de Benjamín había sido encontrada la copa de José. Por esta razón fueron acusados de robo, y al volver a Egipto, negando los hechos, atónitos, confundidos, sin entender por qué razón había aparecido la copa de José en el costal de Benjamín, ellos se postraron ante José con verdadera angustia, con verdadero temor y desesperación, creyendo que era el final de su vida. José, al ver que no dejaron volver únicamente a Benjamín, y habiendo huido ellos para salvar su vida, porque lo pudieron hacer,
El mayordomo les dijo: solo el varón en cuyo costal se encontró la copa es el que será conducido a Egipto. Ese será siervo de mi Señor. Ustedes vayan con su padre. Mas ellos no quisieron ir y dijeron: todos somos responsables de este asunto, todos estamos involucrados en este asunto, todos volvemos a Egipto. Y regresaron a postrarse ante José. Esto agradó verdaderamente a José, y esto hizo que pasaran la prueba, ya que la actitud de sus hermanos hacia Benjamín, su verdadero hermano, dicho en otras palabras, el hermano de padre y madre de José, le agradó porque ellos tenían una actitud distinta a la que tuvieron hacia José hacía muchos años. Esto le dio a él la perspectiva de que eran buenos hombres ahora, tal vez no al 100%, pero habían hecho grandes cambios en su vida. Lo termina de sorprender y de convencer la actitud de Judá. Judá se presentó como el sustituto ante José. Él dijo: yo quiero tomar el lugar de Benjamín. Esto nos deja un bello ejemplo de la sustitución que Cristo, el león de la tribu de Judá, hizo por nosotros en la cruz. La Biblia dice que nosotros éramos reos de muerte, culpables de muerte, es más, estábamos muertos en delitos y pecados, y Cristo murió por nosotros. Él murió para darnos vida. De esa manera nosotros solamente simbólicamente morimos en el día del bautismo en las aguas. Morimos, somos sepultados con Cristo, pero resucitamos con Él por la gracia del Señor. Así que han pasado la prueba, y José finalmente, en este capítulo que vamos a estudiar, dicho en otras palabras en el capítulo 45, se dio a conocer a sus hermanos, y aunque ellos tenían temor de que él se fuera a vengar por lo que le habían hecho, veremos que José no tenía ni la menor intención de vengarse, sino que los colmó de bendiciones y de favores. Así pues que el capítulo 45 es la continuación del relato que yo acabo de recapitular, y después del largo discurso de Judá, que dijimos que es el más bello discurso encontrado en la Biblia, donde vimos el corazón de Judá, pues de alguna manera inclinado con amor hacia su padre, hacia su hermano Benjamín, y que quería la preservación de su padre, quería que, aunque ya era viejo, muriera en paz, mayormente en este tiempo. Así que José no pudo contenerse más, y al fin se reveló a sus hermanos con una verdadera identidad, lo cual dejaría atónitos a sus hermanos. Creo que ya lo leímos, pero es bueno que si en la lectura usted no le puso atención, hoy pueda escucharlo al hacerlo verso por verso, o al menos 2 o 3 o 4 versos en cada lectura que vamos a ir haciendo durante el estudio del capítulo 45 de Génesis. Es un capítulo muy impresionante, es muy sensible, y yo creo que solamente quien tiene corazón de piedra no llora al leer esta historia tan impresionante, tan desgarrante. Es una historia fascinante, porque podemos retrotraer las etapas vividas por José, por sus hermanos, por su padre, en el tiempo del sufrimiento, pero luego nos remontamos a esta época de bendición, a esta época nueva. Es algo bonito. Y creen ustedes que aunque no a esa magnitud, nosotros también vivimos pues momentos bastante gloriosos al haber cambiado nuestro modo de vida, nuestro modo vivendi en el mundo, a una vida nueva en Cristo Jesús, donde hemos experimentado la gloria de Dios a una escala diferente, pero nos hemos gozado. Dele la gloria al Señor.
porque nos hemos manifestado en gran manera. Hemos visto los propósitos de Dios manifiestos en nuestra vida. Oiga, el Señor se ha manifestado a nosotros en gran manera. No podía ya contenerse delante de todos los que estaban a su lado. Y les dijo, salgan todos, y se quedó absolutamente nadie de los que convivían o vivían con él, solamente José y sus hermanos. En esta ocasión vemos pues que ya no fue capaz de salir él como lo había hecho anteriormente. Estuvo con sus hermanos y él salió y fue a llorar a su habitación privada. Esta vez no tiene esa capacidad de salir, sino que hace salir a los demás y deja ahí a sus hermanos para que pudiera llorar. Nadie, ni los que estaban allí sirviéndole a él, ni en ese momento ni siquiera sus propios hermanos, podían entender cuál era el motivo de aquel llanto. Él se da a llorar a gritos. Es impresionante que aún la casa de Faraón escuchó el llanto y no podían entender el porqué. La traducción dice que sus hermanos estaban atónitos, dice que estaban turbados. Si usted leyó la Reina Valera conmigo, la versión Reina Valera, que es la que más usamos aquí, dice que estaban turbados. Otra versión dice que estaban atónitos. Otra dice que estaban aterrorizados. Otra dice que estaban enmudecidos. Pero todo nos lleva a saber que ellos en ese momento estaban fuera de sí, porque la impresión de lo que habían oído, porque él dijo, yo soy José. Y les hace una pregunta, ¿vive aún mi padre? Y ellos no pudieron responderle porque estaban turbados. Wow, esto fue un momento impresionante. Habiendo ellos sido sometidos a diversas pruebas, ya no había ninguna razón para que José siguiera ocultando su identidad y declara, yo soy José. Pero oiga, hermana y hermano, que consideren muerta a una persona, mayormente si es tu hermano, y que de pronto lo encuentres en una posición como la de José. Ellos no podían asimilar cómo el segundo personaje tan poderoso de Egipto era su hermano vendido como esclavo por ellos mismos hacía un tiempo y que lo consideraban desaparecido. Y que aún a él mismo le habían estado diciendo, el otro hermano no parece, el otro está desaparecido, como fingiendo o como diciendo, está muerto. Si habían tenido temor antes, imagínese usted hoy, después de 25 años de la última vez que lo vieron cuando lo vendieron a los ismaelitas, ¿cómo no iba a causarles impresión? Además, ¿cómo no iba a causarle duda de que pudiera quererse vengar? No sabemos exactamente por qué ellos estaban atónitos. No sabemos si es por miedo, no sabemos si era por alegría, no sabemos taxativamente por qué. Sin embargo, no podían pronunciar ninguna palabra. Y José estaba llorando de alegría, de gozo, quizá de agradecimiento, y no tenía ninguna intención de hacerle daño. Entonces José dice a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José, vuestro hermano. Pero vea esto, el que vendiste para Egipto. Esta declaración que José hace, acortando distancia y acercándonos a él para manifestarle su afecto, dice, yo soy vuestro hermano. Son momentos nostálgicos, momentos dramáticos, pero vean ustedes, el que vendiste a Egipto. Sin embargo, en el versículo 5 quiere traerle sanidad al corazón. Oiga, hermana y hermano, una persona regenerada por la gracia del Señor, una persona que posee un corazón nuevo,
un corazón distinto al que tenía antes de vivir en la gloria de Dios. Definitivamente no solo busca el perdón, no solo busca la reconciliación, sino busca también la regeneración de la otra persona, busca la sanidad de la otra persona. Y vemos en el versículo 5 que Él está cumpliendo con este anhelo que debe haber en las personas. Ahora pues, no os entristezcáis. Lo primero que Él desea, que no estén tristes. Pero lo segundo, ni os pese haberme vendido acá. Dicho en otras palabras, no tengáis cargo de conciencia. Tu corazón no esté triste. No os arrepintáis de haberme vendido, solamente de la intención de hacer lo malo. Porque para preservación de vida me ha enviado Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales no habrá arada y ni tampoco habrá cosecha. Hermana y hermano, el cargo de conciencia, el cargo de culpabilidad, eso puede dañar a una persona. Por eso es necesario que busquemos la sanidad, el saneamiento de las personas con las que hubieron fisuras en nuestras relaciones, ya sean relaciones familiares, relaciones de amistad o comunales. Es necesario buscar la paz. Y esto es, pues, haciéndole saber que el daño que nos haya hecho no debe ser motivo de tristeza y que no haya más culpabilidad, porque las culpas las llevó el Señor y las clavó en la cruz. Verso 7, Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad en la tierra. Dicho en otras palabras, Dios me envió delante de ustedes para proveerse, valga la redundancia, de la provisión para preservación de vida, para que no mueran ustedes, para darnos vida por medio de la gran liberación. Está hablando del descenso a Egipto, aunque el descenso lo veremos en la próxima enseñanza. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Él me ha puesto por padre de Faraón y por señor en toda su casa y gobernador en toda la tierra de Egipto. Oiga, estas declaraciones son bastante impresionantes. Primero vemos acá que el relato explica que José no albergaba sentimiento de venganza, aunque si hubiese tenido ese deseo, humanamente nosotros lo comprenderíamos. Pero lo que declara él en el verso 8 es impresionante y debe dejarnos una gran lección a nosotros, una lección de vida que no debemos olvidar. Es que no estamos aquí solo para leer, no estamos aquí solo para recordar esa historia, sino para ser de aplicación a la palabra en nuestras propias vidas. Que esta palabra haga rema en nuestras vidas, en nuestras conciencias, y pueda empujarnos o pueda estimularnos o motivarnos, como usted lo puede entender mejor, a hacer cambios en nosotros. Él no está diciendo, pensáis hacerme mal y me hiciste bien. Eso hubiera dicho cualquier persona de nosotros. Pero vean lo que él dijo: no me enviasteis vosotros acá, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y gobernador de toda la tierra de Egipto. ¿Qué es lo que está haciendo entonces? Creía que a través de todo este largo periodo, que fue un proceso muy duro para él, Dios había permitido que las incidencias humanas tuviesen un propósito, y dentro de este propósito estuviese José envuelto. Dicho en otras palabras, Dios estaba actuando en su propia vida. En todo aquello que hemos venido estudiando, Dios tenía un propósito en lo que les está diciendo. Si nosotros razonamos hoy y pudiéramos
pudiéramos imaginarnos por un momento que Dios actuara en nuestra vida en una forma parecida, en unas circunstancias similares, y pudiéramos ver la mano de Dios actuando en nuestras vidas, favoreciéndonos como lo hizo con José. ¿Creen ustedes que pudiéramos tener posteriormente sentimientos de odio, de resentimiento, de venganza, deseo de hacer justicia por nuestra propia mano? ¿Creen ustedes que lo haríamos o no? ¿O actuaríamos como José, sin deseo de venganza? Yo quisiera saber, ¿qué creen ustedes? ¿Seríamos como José? Yo creo que no. ¿No? ¿Nos vengaríamos? Pero dice que en el momento yo veo que, así como en el caso de José, pero así como nosotros que digamos que nos hagan algo, pero en el momento sí, puede ser que sí, pero en el momento de Dios yo creo que no. Si no hay una regeneración, nosotros actuaríamos vengativamente. Es lo que le entendí, ¿verdad, hermano? Pero si Dios ya ha hecho cambio en nuestra vida, o hay una regeneración en nuestro corazón, sí actuaríamos como José. Eso lo entendí. Sí. Yo creo también que es correcto. Sí. Muy bien. Entonces, también quiero que observemos algo. Con su conducta y sus palabras, José una vez más está dando la gloria a Dios. ¿Por qué razón? Porque está atribuyendo a Dios el mérito de su ascenso y de su actual posición de autoridad como consejero en la casa de Faraón. Él dice: yo fui puesto por padre de Faraón, por señor de la casa de Faraón y por gobernador de todo Egipto. Oiga, está hablando de tres funciones de gran envergadura, de alta gama. Está diciendo que es puesto por padre de Faraón, por consejero de Faraón, oiga, por señor de su casa. Todo lo tiene a su disposición y bajo su autoridad. Y recuerden que fue lo que le dijo Faraón: solamente yo en el trono seré superior a ti, y aquí no se levantará ni una mano ni un pie sin tu palabra. ¿Recuerdan eso, verdad? Hace unas 5 o 6 enseñanzas lo dijimos, o lo leímos, más bien dicho, porque está ahí taxativamente escrito en la Biblia. Entonces él está dando la gloria y el mérito a Dios. Y ha pasado tanto tiempo. Tenía 17 años cuando fue llevado a Egipto. Tenía 30 años cuando fue presentado a Faraón, después de estar en prisión en la casa del capitán de la guardia. Han transcurrido 7 años de escasez y van 2 años, han pasado 7 años de abundancia y han transcurrido 2 años de escasez. Él lo dice acá. Así que José tenía a esas alturas 39 años y había estado viviendo en Egipto 22 años. Aunque había pasado momentos difíciles, siempre había estado viendo la mano de Dios tendiéndose favorable hacia él. Así que es tiempo de hacer algo más. José va a invitar a sus hermanos a que vayan a traer a toda su familia para venir a Egipto. Esta es la invitación. En la próxima enseñanza veremos el descenso. Vamos al verso 9. Daos prisa de ir a mi padre y decirle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor en todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Y ahí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. Es aquí donde dice taxativamente que solo habían pasado 2 años de escasez.
Jacob y su familia no habrían entonces sobrevivido mucho tiempo si permanecían en Palestina, porque el periodo de hambre aún era largo. 5 años faltaban. José, entonces, teniendo el poder y el deseo, quiso traerles a Gosén, porque era la mejor zona de Egipto. Y además era la tierra donde Dios quería convertirles en una gran nación, porque era una promesa que le había hecho a Abraham. Quería protegerles del mundo exterior, quería preservarles en una tierra apartada dentro de un gran imperio. Claro, un imperio idólatra, sí, pero tenía ahí el lugar para preservarles. En Canaán no era posible que estuvieran, porque recuérdense ustedes en unas enseñanzas anteriores la actitud de Judá. Fue y tomó mujer de ahí de Canaán, y así pudimos ver la historia de cómo se empezó a comportar. Entonces no había esperanza de que ellos pudieran conservarse puros y sin mezcolanza en aquella tierra. Ahora sí, vamos a llevarlos a una tierra donde los egipcios no querrán mezclarse con ellos. No querrán ni comer con ellos porque les parece abominable comer con un hebreo. Así que no se van a mezclar tan fácilmente los egipcios con ellos. Es el lugar apropiado entonces para que se conviertan en una gran nación. Además es la mejor zona, es la mejor tierra de Egipto. ¡Wow! Impresionante. Las vidas de sus hermanos entonces demostraron que necesitaban salir de Canaán, y Dios tiene todo dispuesto. Vamos a ver el verso 12. Aquí vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca habla. Dicho en otras palabras, si hablo con mi boca, estoy vivo. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto. Esto hacedlo y daos prisa. Traed a mi padre acá. Se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos, ósculo santo, y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Bueno, al fin se animaron, ¿no? Ellos estaban fascinados, estaban impresionados por lo que estaban oyendo. José les decía estas cosas que eran increíbles. De no haber estado presente José y poderlo palpar, porque recuérdense que se echó sobre ellos, los abrazó, los besó, y entonces hubiera sido esto increíble, pero tenían la prueba taxativa, la prueba indubitable de que era real. Pudieron abrazar a José y orar con él. Vimos también en estos versículos que leímos una tierna escena al José abrazar y llorar sobre Benjamín, y él hacerlo también. Dieron rienda suelta a su cariño, a esa fraternidad hermanal, a esa emoción. Después de tantos años de separados, Benjamín ya no se acordaba taxativamente cómo sería José. Es más, ni siquiera sus hermanos, que lo habían vendido de 17 años, pudieron reconocerlo, mucho menos Benjamín. Pero tenía esa historia. Quizá muchas veces había deseado abrazar a su hermano y se habían cumplido sus sueños. Sus hermanos, que un tiempo fueron malvados, por su parte también al fin dejaron atrás sus aturdimientos y terminaron hablando y expresando su cariño y amor a José, sin que pudieran decirle: lo sentimos, lo siento mucho, perdóname. No, él les dijo: ya no quiero que estén tristes, ya no quiero que les expresen nada por haberme vendido, ahora gocen de la gloria que Dios me ha dado aquí. Bueno, vamos al verso 16. Y se oyó la noticia en la casa de Faraón diciendo: los hermanos de José han venido, y esto agradó a los ojos de Faraón,
y de su siervo. No olvide, agradó a los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José: di a tus hermanos hacer esto, cargar vuestras bestias e ir y volver a la tierra de Canaán. Esta primera lectura pareciera que nos están corriendo, pero el verso 18 dice lo siguiente: y tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto. ¿Cuál? La tierra de Gosén. Y comeréis de la abundancia de la tierra. ¿Quién? Y tú manda hacer esto: tomaos de la tierra de Egipto. ¿Quién? Carros para vuestros niños y para vuestras mujeres, y traer a vuestro padre y venid. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. No te preocupéis, deja tirado todo lo que tengas. No traigas ropa, no traigas cartas, no traigas nada. No te preocupes. En otras palabras, lo único que queremos aquí son a las personas de tu familia. En esa casa de José había un alboroto impresionante. Hoy en la mañana, cuando yo venía, estaba llegando tantísima gente allá a la iglesia Alfa y Omega, que le estamos dando cobertura y que se está construyendo. Llegó ahí la hija del hermano Saúl con una música de niños, y ellos llegaron con costales de ropa y empezaron ahí a hacer una especie de actividad, pero estaba llegando tanta gente, pero yo estaba dentro de mi casa y oía el alboroto. Cuando hay demasiada bulla, cuando algo escandaliza a la gente, se oye el alboroto a larga distancia. Entonces aquí en la casa de José había un gran alboroto y la gente lo podía escuchar. Fue tanto así que Faraón escuchó y quiso saber qué era lo que estaba ocurriendo. Y alguien de la casa de José le dice, debido a que la Biblia nos está diciendo que se oyó en la casa de Faraón. Faraón escuchó. Oiga esto. ¿Cómo sería? Él preguntó y le dijeron: ¿sabe usted que los 11 hombres que vinieron desde Canaán son los hermanos de José? Y José se puso muy contento de plano al saber que estaba investigándolo. Sin embargo, dice que Faraón se agradó de esto. En la casa de Faraón se oye la noticia que los hermanos de José han venido, pero se agradó. Y él mismo da directrices. Esta noticia le agradó. ¿Por qué razón? Yo no le voy a decir lo que pienso, sino lo que piensan los historiadores. Y nos lo hacen saber a través de diversos escritos. Dicen que el rey de Egipto, o Faraón, en esa época pertenecía a los egipcios. Esa raza era similar a la de José, sino más bien cercana. Y esto fue lo que provocó que se agradara, porque en Egipto no había hallado, valga la redundancia, egipcios fieles a él, sino que los egipcios llegaron a tomar el poder en Egipto, pero los egipcios no eran fieles a ellos, siempre vivían con una desconfianza. Al José haberse mostrado ser fiel, y ahora que han venido su familia y que son confiables, de alguna manera esto le causa alegría al faraón y está satisfecho por la fidelidad de José, y tener más gente como él le será bueno. Es por eso que le promete todos los medios necesarios para que su padre Jacob y su familia pudieran trasladarse y pudieran recibir lo mejor. Oiga, no le había dado a ningún egipcio la tierra de José, no, se la dio a la familia de José, que era lo mejor de la zona. ¿Cómo es
que sabemos que los egipcios en un tiempo tomaron el poder, lo dice la historia. Y además, nosotros vemos en Éxodo, en el capítulo 1, allí vamos a encontrar cuando estudiemos Éxodo que claramente dice la Biblia que después se levantó otro rey, otro faraón que ni siquiera conocía a José. ¿Por qué se levantó otro? Si recuérdense que los faraones llegaban al poder por sucesión hereditaria. Entonces, ¿cómo es que no conocía a José el otro faraón que se levantó? Es porque en la época de José estaban gobernando los egipcios. No eran nativos, eran procedentes del desierto árabe y esta vez estaban en el poder, pero tiempo después serían expulsados y entrarían a gobernar los verdaderos egipcios. Vamos al verso 21. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y les dio José carros conforme a la orden de Faraón, y les suministró víveres para el camino, les proveyó a cada uno de todos ellos dio también vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 vestidos. Y a su padre le envió esto: 10 burros cargados de lo mejor de Egipto, 10 burras cargadas de trigo y pan y comida para su padre en el camino. Y despidió a sus hermanos y ellos se fueron. Y él les dijo: no riñáis por el camino. Oye, hermana, no riñáis por el camino. Los conocía, ¿verdad? Que vivían peleando entre sí, discutían entre sí. No riñáis por el camino. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán a Jacob su padre y le dieron las nuevas diciendo: José vive aún y es señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no los creía. Oigan, en lugar de causarle alegría, sencillamente se afligió porque no podía creer lo que les estaba oyendo decir, o más bien dicho, no confiaba en ellos quizás. Su corazón estaba ya cansado, él era un anciano de muchos años. Él no estaba en condiciones de escuchar fantasías, no estaba en condiciones de ilusionarse o de recibir bromas de ese tipo. Una noticia que lo pudiera maravillar. Tal vez pensó: solo quieren alegrarme, solo quieren hacerme una broma. Sin embargo, ellos le contaron, dice el verso 27, todas las palabras de José que les había hablado. Pero él necesitaba pruebas para poder creer esto, y las tenía. Segundo párrafo del versículo 27. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu, oiga, revivió. Entonces dijo: basta, mi hijo vive todavía, iré y lo veré antes que yo muera. Hermana y hermano, ¿puede usted como padre imaginar ese momento? Solamente las personas que no son padres no saben la alegría que causa el ver a un hijo o a una hija después de distanciarse mucho tiempo. Oiga, yo no he tenido la experiencia de que un hijo se aleje mucho tiempo de mí. Cuando eran pequeños, a mi esposa yo siempre la anduve llevando del mechón cerca de mí. Yo estaba trabajando y la tenía a ella a una cuadra de donde yo trabajaba. Es más, el primer lugar donde viví yo trabajaba en el segundo nivel y ella estaba enfrente. Y yo puse mi escritorio frente a la ventana. Así que si ella salía, yo la miraba desde el escritorio donde yo estaba. Y allí estaba ella viviendo.
Y cuando deseaba tomar agua, decía yo a alguien que estaba ahí en la oficina, cubrirme un rato que yo iba a beber agua, e iba a beber agua en mi casa. Tomaba agua y aprovechaba a verla. Y a que me mirara más que todo, para alegrarle la vista, ¿verdad? Claro. Entonces, siempre los tuve cerca. Vani era un bebé cuando llevamos, no caminaba todavía. Estaba como Nathan estaba cuando la llevé a vivir allá conmigo. Después nació Kelsen y nos fuimos de ahí a una cuadra. Lo mismo hacía, iba a comer, iba a refaccionar mi casa. Crecieron y ahí estuve siempre cerca. Solo nos separamos un tiempito cuando yo me vine a Jutiapa, como poco tiempo, y les traje para acá. Pero después de eso, la única vez o la experiencia que yo tuve por primera vez de alejarme de ellos fue cuando Vani se fue a trabajar y tardó unos 4 meses sin venir. Y desde ese entonces me fui acostumbrando, y ahora cuando él va aproximándose el día de su descanso, yo le escribo y estoy esperándolo como cuando yo estaba esperando que naciera y lo miraba en el vientre de su madre, y ahí estaba él y lo tocaba y lo dediqué a la obra del Señor desde que estaba en el vientre, y le dije, no sos mío, no me perteneces, le perteneces a Dios, vas a vivir si vas a ser siervo de Dios, de lo contrario no vas a vivir. Se lo dediqué al Señor y le dije, Señor, hazlo nacer bien y que sea alegría para mí al ver lo que te sirva. Y luego Kelsen, y nació y lo dediqué también. Pasó el tiempo y nació mi hija y igual la dediqué. Estos niños estaban en el vientre y yo les hablaba y les daba una orden que tenían que ser del Señor. Y así pasó el tiempo, y cuando mi hijo va a venir, lo espero como lo esperaba cuando se aproximaba el día de su nacimiento. Y estuve ahí cuando nació. Yo estuve ahí. Y me decía la comadrona, mira, vete, sal de aquí porque ella se va a enojar contigo. Y ella me dijo, no te vayas. Y no te vayas, y quería que yo estuviera ahí. Y ahí estuve. Así que eso fue bonito. Y así le sigo esperando cuando va a venir. Que él se ha venido una sola vez después que se fue, y sabe una cosa. A las 6 de la mañana salí de aquí para esperarlo. Y regresamos a las 6 de la mañana. A las 12:30 más o menos me dijo, van a venirte, yo lo voy a traer más tarde porque va a venir muy tarde, no ha salido todavía. Y dije, nada, que aquí no me voy a quedar esperando. En la noche había soñado que venía y que me había pasado de largo y no lo había visto, así que tuve que regresar para encontrarlo. Y resulta que yo me fui esperando a la Maxi Despensa y él se vino, y justo en el lugar donde yo había soñado que lo había visto, ahí estaba, frente a la panadería mi abuelita, ahí donde está donde están los buses que van a Jalpatagua. No obedecía al sueño, mejor lo hubiera esperado ahí, porque ahí fue donde lo vi en mi sueño, y ahí lo vi al día siguiente. Entonces, hermana y hermano, un padre al reunirse con un hijo o una hija después de unos días de separado, es algo bonito. Lo que va a experimentar Jacob es algo bonito, pero él se resiste a creer porque habían pasado 22 años y lo hacían por muerto. Finalmente él se convence, y la perspectiva de ver a José influye en una decisión que fue determinante. Decide bajar a Egipto. No sabemos cuál era la intención de ir a Egipto. Quedarse para siempre en aquel país, definitivamente no, porque él estaba convencido que la tierra de la promesa era Canaán. Tal vez pensó lo haría mientras habría la sequía y luego regresar a su tierra, a la tierra prometida. Sin embargo, más adelante nos daremos cuenta que nunca más volvió Jacob a la tierra de Egipto, de Canaán. Por eso dije que fue una decisión determinante. Él no regresó más excepto para su entierro. Recuérdense que en carro lo llevaron a enterrar a la tierra prometida. Desde Egipto fueron a sepultarlo a esa tierra.
Sin embargo, recuérdese que él murió en esa tierra de Egipto donde estaba su familia, pero fue sepultado en Canaán. Bueno, he llegado al final de la enseñanza. Quiero concluir en Romanos capítulo 8 y versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿A toda la gente? No. Esto es a los que conforme a su propósito fueron llamados. Hermana y hermano, Dios va a cumplir su propósito en usted, si usted fue llamado. Han pasado momentos difíciles en nuestras vidas, pero el Señor nos ha levantado. Han habido momentos de tentación y de prueba, y el Señor nos ha hecho sobrevivir. Nos ha dado vida. El Señor nos ha permitido levantarnos cuantas veces hemos caído, cuantas veces hemos fracasado, porque Él tiene un propósito para nuestra vida. Por lo tanto, hermana y hermano, yo les invito a vivir conforme al propósito de Dios, porque usted fue llamada, usted fue llamado con un propósito. No se salga del propósito de Dios, aunque usted escoja espiritualmente, y usted es muy dada a sujetarse a las pasiones de su carne. Pero yo le invito a vivir conforme al propósito de Dios. ¿Qué le estoy diciendo? No se deje influenciar por la voluntad de la carne, por el deseo de la carne, por el deseo de los pensamientos. No se deje llevar por eso. Esta carne demanda cosas que no le son provechosas eternamente hablando. Esta carne demanda placeres que no valen la pena. Enfrentemos tres enemigos. Y la primera es la carne, que tiene deseo de pecar. Pero la Biblia dice que hay otro enemigo, el mundo. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto también? El mundo y sus deseos pasan. Hermana y hermano, los deseos de la carne en usted, si son pecaminosos, no le cumplan. Dígale que no. Dígale que no. La carne quiere prevalecer, la carne quiere placer. Dígale que no. Apártese de eso, porque de nada le sirve al hombre si conquistare todo el mundo y pierde su alma. Viva conforme a los propósitos de Dios, que los propósitos de Dios no son gravosos. El otro enemigo que debe enfrentar es el diablo, y anda con león rugiente queriendo destruir. Pero la Biblia dice que él ya venció al mundo, venció a los demonios, venció al diablo, venció a la muerte, venció al infierno. Y en la victoria de Cristo, ustedes y yo somos más que vencedores. ¿Hay alguna duda o alguna pregunta? ¿Todo está claro? Entonces, estamos alegres. ¿Aprendieron algo? ¿Se gozaron en la palabra de Dios? Nos vamos a ver en el culto evangelístico de la tarde.